Tata Fiorella. Hola, Rosita. ¿Puedo pasar? Tengo algo que mostrarte. Pasa. Tengo algo para ti. Te quiero mostrar. A veces los comienzos caben en una sala pequeña. Esta historia nace de visitas como esta, de manos que se tienden y de nombres que vuelven a decirse en voz alta. Hoy, al reconstruir su origen, recordamos algo simple y urgente. Envejecer con dignidad no es un privilegio, es un derecho. Bienvenidos a Cuyay, donde el cuidado se aprende mirándonos a los ojos. Dicen que Cuyay significa amor en quechua. Aquí ese cariño tomó forma, una visita, una escucha. Esa es la historia de cómo un gesto se volvió hogar para muchas vidas. ¿Qué son estas tatas, Fiorella? Es nuestra historia, Rosita. Cada cosa aquí guarda una historia de Cuyay. Mira. ¿Te acuerdas de esto? Ay, sí, el polo. 10 años han transcurrido. Sí, una de nuestras primeras actividades. Y, no sé si lo es nuestro primer logo, ¿cierto? Ah, claro. Tremendo corazón. Sí. Por ustedes. ¿Por qué nació Cuyay o cómo nació Cuyay? Tal vez sería la pregunta. En verdad salió de una idea, de una conversación. Diego, he conocido a esta casa, le he pasado tu número, visítalos, a ver qué sale, ¿no? Ya desde que recibí esa llamada, que debería haber sido más o menos a inicios del 2015, yo voy por primera vez y era la casa que tiene la Clínica TESA. Al costado de la Clínica TESA hay una casa de reposo que tiene más o menos 60 residentes. La primera vez que llegué, me acuerdo saliendo del trabajo, fue un momento fuerte, porque desde hacía ya 4 años que había fallecido mi abuela, la que era más pegada a mí, y yo salí de esa casa llorando y diciendo, yo no puedo hacer nada acá. Pero en verdad, poco a poco fue que se fue armando un poco el proyecto y todo empezó como un juego. Y es así como un 19 de septiembre del 2015, sábado, en ese momento hacíamos las actividades sábado por la mañana, hicimos la primera actividad en la casa de reposo Madre Josefina Banini. De hecho, la primera actividad de la casa fue hagamos un bingo. Yo creo que fue una de las peores actividades que pudimos hacer. Entonces, de la nada ver a 20 jóvenes alocados, corriendo, haciéndoles bulla, gritando, o sea, para ellos fue un ¿qué es esto? ¿No? O sea, no se lo esperaban para nada. ¿Qué es Cuyay y qué hace? Vamos a descubrirlo ahorita. Y se fue formando un grupo bonito. Estoy hablando de un grupo de más o menos 20 personas que duraron prácticamente un año, gran parte del 16. Entonces que ya no era necesario ni siquiera salir a convocar nuevos voluntarios. O sea, éramos los mismos grupos de amigos, que muchos eran amigo de amigo y amigo de otro amigo. Para mí era la oportunidad a lanzarme a algo nuevo. Que llegó el verano del 16 y claro, terminé con mi enamorada y yo estaba a punto de cerrar el proyecto. Ya no tenía ese brazo derecho. Se me venía mi último ciclo de la universidad para presentar la tesis. Ok, fueron 4 meses, gracias, buena la experiencia, avanzamos. Y ahí fue que entró Gonzalo, ¿no? Después de tener una actividad con los abuelos, sé que ellos salen con una sonrisa y ver a un abuelo sonreír, en verdad, es bonito. Cuando Cuyay, pocos meses que había sido creado, me acuerdo que Banda me pidió un apoyo. Y yo, bueno, al saber la situación que estaba sucediendo, que estaba pasando en ese momento, dije, bueno, necesita ayuda, vamos a ayudarlo.
Y sin querer queriendo, me quedé hasta acá después de 10 años. Creo que era una experiencia súper interesante el hecho de que dos personas, mejores amigos, que no les gusta mucho esto, a ver cómo lo pueden hacer. Hoy, 10 años, creo que los dos estamos enamorados de Kuyay. Nunca tuve interés de ayudar a las personas mediante voluntariado, pero yo creo que ha sido el darme cuenta de que en verdad esto estoy haciendo más bien a otra persona que a mí. El hecho de que estoy haciendo olvidar un rato a esa persona el momento que esté pasando, por lo menos que le alegre la semana o las siguientes 2 semanas que la vuelvo a ver, a mí me da tranquilidad. Creo que los dos nos hemos ido abriendo puertas y saltando obstáculos que hemos ido teniendo. Y en verdad sentí nuevamente ese apoyo, ¿no? Ese brazo derecho para sacar las cosas adelante. Y con él ha sido que fue el cambio de Kuyay, en el sentido de que con él hicimos esta pequeña investigación de mercado y nos dimos cuenta que mientras una casa de reposo tenía mejor condición económica, había una peor calidad de vida. Encontrábamos casas de reposo en las cuales en promedio se visitaban 4 veces al año. Vimos ahí una oportunidad. Y creo que un poco la idea de Kuyay es eso. Ser esos nietos que ellos tal vez no están teniendo. Ser esos acompañantes que quieren escuchar todas las historias que tengan que decir. Ser esas personas que quieren jugar con ellos. Transformarles un domingo diferente. Ahí fue cuando Kuyay fue un sentarnos los dos y decir, oye, esto puede crecer, esto da para más, esto ya da para no pensar que es un voluntariado de amigos y jiji, sino que se puede volver como una empresa, un emprendimiento social y una primera experiencia para ambos como emprendedores, ¿no? Durante los primeros 12 meses de Kuyay era Gonzalo y yo y pedíamos ayuda. Pero ya para celebrar justo el primer año de Kuyay es que iniciamos la relación con la Universidad del Pacífico. En esa época la estructura de la Universidad del Pacífico no estaba tan bien completa en plataformas digitales, entonces todos manejábamos la red social de Facebook y a partir de ahí todos los voluntariados que se iban sumando se iban posteando. Entonces Diego Banda publicó acerca de Kuyay. Generalmente uno está acostumbrado a ir a voluntariados donde hay niños o hay cocina o hay actividades por hacer, pero con adultos mayores no se ve mucho. Y dijimos, ok, nos gustaría ser parte de esto. El Pacífico me abrió las puertas y me dio todas las facilidades para que Kuyay empiece justo para el aniversario de Kuyay. El equipo de Kuyay en ese momento era Gonzalo, Diego, Fiorella y Sofía. Las actividades eran más que nada rutinarias en base a hacer como no tan planificado o con un cronograma establecido como que a mediano o largo plazo, ¿no? Era un poco más a corto plazo. Para nosotros fue completamente innovador a lo que se ofrecía en ese momento para poder desarrollar tu lado de voluntario, porque te nutre como persona. Observamos lo que sucede a nuestro alrededor y somos parte de eso, somos parte de una sociedad que vive de esa manera, siendo un poco indiferente al adulto mayor, como que no hay un foco, no hay manera de canalizar. Entonces en esa época pertenecer a Kuyay nos permitía conectar de una u otra manera, nos permitía generar un bien a la sociedad. No solo era ya seguir semestre a semestre, sino que cada vez íbamos creciendo más. Kuyay en algún momento llegaba a ser uno de los primeros voluntariados en cerrarse de cupos. Ahí fue que la universidad decidió darnos otro salón y teníamos ya 2 salones de Kuyay. ¡Y de regreso! Ya está.
tuvo bastante acogida, pero también fue un reto por parte de nosotros poder animar a los alumnos que no se sienta la actividad tan pesada. Por parte del UP sí tuvimos una buena promoción, un buen contacto y les gustó bastante cómo iban nuestros monitoreos. Fue un gran plus para que pudiéramos tener un poco más de renombre dentro del UP como voluntarios. Y no solo eso, sino que en el 2019 nos comenzaron como parte de procesos de homologación de la universidad, nos exigieron la formalización. Entonces ellos pidieron trabajar solo con empresas formales. Nosotros no queríamos dejar de trabajar con la Pacífico porque esto es una fuente de ingresos, pero también para cuidar, para el buen funcionamiento de la ONG. Entonces, digamos que mucho poder de decisión nosotros no teníamos. Y entonces dijimos, ¿por qué no? Esto ha permitido que deje de verse como un voluntariado y ya pasar a una ONG, a una empresa. Fue el primer paso para darnos cuenta de que Cuyay podía crecer muchísimo. Cuyay tenía oportunidades de seguir expandiéndose, pero que también nos trajo más responsabilidades y que deje de ser este voluntariado de amigos que a ver qué vamos a hacer, ya este domingo hagamos tal cosa, sino que haya una mejor planificación. Cuando Cuyay se formalizó, ocurrió lo que nadie se esperaba. Que en horas de la madrugada se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país. Ya teníamos un equipo de trabajo, ya teníamos objetivos del año, ya sabíamos cómo queríamos abordar esto, ya sabíamos cómo querer crecer, dejar de ser pendientes de Cuyay. Tenemos la reunión y la convención anual de Cuyay y a la semana nos encierran en pandemia. Pero claro, cuando ocurrió lo de la pandemia, cuando absolutamente todo el mundo literalmente se frenó, fue un... Apenas nos acabamos de formalizar. ¿Qué hacemos ahora con Cuyay? ¿Qué hacemos ahora que todo se ha bloqueado? Si éramos una empresa dedicada al adulto mayor, en casa de reposo o en estado vulnerable, estamos hablando de una sociedad, una población crítica en el cual, ¿qué cosa podemos hacer? Entonces era mucho esas ideas y vueltas en la cabeza de cómo vamos a poder ayudarlos, ¿no? No poder ver al adulto mayor los domingos, no poder estar cerca de ellos y sentir de nuevo que estamos haciendo las actividades que en rutina siempre hacíamos, ¿no? Nos tuvimos que reinventar. Había, por así decirlo, un compromiso con la Universidad del Pacífico de seguir trabajando. Entonces dimos la propuesta de, por así decirlo, llevar un taller, como un curso, pero ahí creo que el mayor challenge fue ver cómo realmente concientizar a los alumnos sin la experiencia que tienes de Cuyay, ¿no? Entonces era básicamente compartir con los estudiantes experiencias para que de una forma u otra ellos entiendan la relevancia del papel del adulto mayor en la sociedad, un poco más de empatía y sobre todo siempre motivándolos a cuando acabe la pandemia ellos puedan unirse a Cuyay y volver a la normalidad en hacer actividades y todo eso. Entonces era muy difícil extrapolar eso que uno vive, la experiencia Cuyay, ¿no? Como tal, extrapolarlo a una clase de manera virtual, ni siquiera presencial, ¿no? Que es un poco más fácil. Al inicio se tomaron actividades de investigación, actividades que puedan verse que en otros países han desarrollado o incluso aquí mismo que podamos ver qué proyectos el Estado está dando o de dónde nos podríamos anclar para poder crecer, ¿no? Que si durante el 2020 lo que yo estaba buscando con todo este equipo de trabajo era dejar de depender de la Pacífico, si yo ya tengo las casas de reposo cerradas y la Pacífico me da la opción de hacer el trabajo virtual, me volví y seguí siendo dependiente de ellos. Ya no pude hacer ese objetivo. Pero Cuyay tenía que seguir una forma. Sí, el problema es
Estamos hablando del adulto mayor. Salieron las famosas mascarillas, de esa manera poder llegar incluso a los adultos mayores que no necesariamente eran casas donde ya habíamos estado antes, sino un poco más, expandirnos. Creo que tuvimos muchos desafíos. Uno de esos desafíos era entender cómo colaborar entre nosotros mismos de una manera eficiente y en cierta forma también divertida. Buscábamos más que ayudar en ese momento, creo que era el acompañar y acompañar hasta donde nos lo permitan, ¿no? Ninguna casa de reposo estaba preparada para lo que era el tema digital. Ninguna casa de reposo tenía laptops, tenía computadoras, proyectores, equipos de sonido, cámaras. O sea, era muy complicado hacer algo. Yo creo que lo que más me enseñó la pandemia es la importancia de tener a tus seres queridos contigo. Lo que me enseñó Cuyay es a los adultos mayores, a mí personalmente, a mis abuelos. Y me pongo a pensar en todas esas personas que están en las casas de reposo que también me gustaría que tuvieran esa suerte. La primera actividad híbrida, luego de que los equipos, la casa haya comprado equipos y que permita que por lo menos un acompañante de Cuyay y yo vayamos y el resto virtual, fue recién en julio del 21, pero tuvo que pasar más de un año para poder hacer eso. Yo recuerdo bastante que todos estábamos muy emocionados de ya volver a lo que era lo más cercano a la normalidad en ese momento, y tuvimos la suerte de que una empresa nos contactó, fue Cementos Pacasmayo, que querían empezar a realizar trabajos de voluntariado con nosotros. Y nos termina diciendo que querían hacer un trabajo de 4 semanas en una casa de reposo, y se hizo de forma híbrida. Éramos Diego y yo los que íbamos a la casa a tener contacto con los adultos mayores y ser como los intermediarios, y conectábamos virtualmente a los adultos mayores con los voluntarios. Para eso tuvimos mucho planeamiento de por medio. Teníamos 2 puntos de contacto principales en la empresa y tuvimos que hacer cosas dentro de Cuyay que nunca habíamos hecho antes, como hacer un presupuesto oficial para presentar a una empresa para que ellos también puedan pedirlo, organizar actividades un poco más a detalle y series y entregarles a ellos un documento oficial de qué se iba a hacer. Creo que la pandemia lo que más me enseñó o nos enseñó al equipo de Cuyay es a saber innovar y reinventarse, pero rápido. Y nos enseñó que podíamos darle un enfoque distinto a Cuyay. Después de la pandemia, Cuyay empezó a tomar más relevancia, porque es a partir de la pandemia que los adultos mayores, siendo la población más vulnerable, empezaron a escucharse más sobre su situación, sobre el estado de abandono, etc. Un momento duro para Cuyay ha sido en el que, justo con la época cuando estaban volviendo a la normalidad, los coordinadores estaban yendo por caminos diversos. Entonces se puede decir que un momento difícil durante la pandemia y después de la pandemia ha sido el momento de que parecía que nuevamente quedamos un momento Diego y yo. Se celebra 5 años. nuestro aniversario. 5 años. Un 19 de septiembre. 5 años. Del 2015. 5 años. ¿Celebramos bodas de madera? 5 años. ¡Estamos de fiesta! 5 años. A disfrutar. 5 años. Todo por el adulto mayor. 5 años. Somos familia. 5 años. Somos Cuyay. ¡Feliz aniversario, Cuyay! Gracias a cada uno de los que pudieron vivir la experiencia Cuyay, porque por ustedes es que hoy cumplimos 5 años. Gracias a ustedes, hoy somos una familia y estamos juntos por el adulto mayor. Hoy no podemos celebrar como queremos, pero sabemos que es temporal y vendrán mejores momentos. ¡Feliz aniversario, Cuyay! El mejor regalo, una sonrisa.
momentos en el cuales sí daba ganas de decir, "Mira, hasta aquí nomás, ya fue, lo intentamos, hemos dado todo lo posible para que esto funcione. No todas las empresas viven para siempre, pero siempre cada vez cuando cuando tenía ese pensamiento, siempre había algo como no sé, yo soy de las personas en el cual siempre se puede hacer algo más, ¿no? Creo que se considera fe. Si este momento, o sea, no mató Kuyay, yo creo que nada lo hará. Lo que nos enseñó el cierre de la pandemia y esta primera experiencia con Pacasmayo desde lo virtual es que, oye, si yo trabajo con empresas, no me tengo que romper tanto la cabeza de si van a estar acá los voluntarios o no, porque van a estar, y me puedo concentrar y enfocar mucho más en el adulto mayor. Y es así como empezó a nacer el nuevo Kuyay. Con todo eso, con un nuevo equipo, con una community manager que se iba a encargar de Kuyay y todo, es que decidimos hacer el relanzamiento para julio del 23, ¿no? Y hoy Boncha me habían contado que tenían bastantes planes, me habían contado que ya estaba prácticamente todo organizado, el nuevo cambio de logo, los nuevos enfoques que tenían. Era que ustedes conozcan el relanzamiento de Kuyay. Hemos pasado, ha sido como que toda una película, ¿no? O sea, hemos visto desde qué es Kuyay, cómo nació, la pandemia, los 7 años, los 2 cambios y nada, creo que queda igual la invitación a que formen parte de Kuyay, a que compartan esto por las redes, porque Kuyay, si pensaban que estaba muerto, se equivocaron. Y nada, seguir invitándolos simplemente a que puedan ayudar a adultos mayores. Nosotros estamos a disposición de todos ustedes para seguir en esto y poder seguir generando beneficios a los adultos mayores, ¿no? Nada, gente, cualquier cosa que quieran saber, escríbanos a WhatsApp, mándanos un correo, comentaros en el Instagram, Facebook, lo que quieran. Estamos ahí atentos, Kuyay no ha muerto. Listo, entonces nada, muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Creo que era necesario este relanzamiento para que quede claro el por qué se está haciendo y qué cosas se vienen de ese momento hacia adelante, ¿no? Y ahí es donde surgió la otra pregunta. Y estos voluntarios que, a pesar de todo, sí venían, ¿dónde están? Ahí es que decidimos que nazca el programa Socio Kuyay. Socio Kuyay son personas voluntarias que donan mensualmente, donde con ese dinero ayudamos a personas adultas mayores en estado vulnerable que se encuentran en las calles. ¿Cuántos adultos mayores han querido o tienen un sueño y no lo han podido cumplir? Ejemplo, Jorge. Feliz de ver a mi equipo y creo que gane, y va a ganar, yo sé que va a ganar y tengo la certeza que va a ganar. Toña. Muchas gracias, Kuyay. La verdad es bastante por esta visita. Me sentí feliz, contento hoy día. Gracias, muchas gracias. A Marina, por ejemplo, le ayudamos con la operación de sus ojos porque Marina necesitaba seguir saliendo a trabajar y me decía que cada vez era más difícil porque tenía el problema en los ojos. Mi sueño, como le digo, es ver a mis nietos ser profesional. Sí, y seguir viviendo un poco más años para ver a mis nietos. Quiero estar bien de mi salud, de la vista, y para poder seguir luchando para mis nietos, 2 nietos que tengo, María Fe y Jeremy. Entonces, lo que nosotros buscamos desde ese aspecto es ayudar y que trascienda. Después de pandemia yo encontré una reestructuración, un nuevo plan para lo que estaban enfocando Kuyay. Ya no eran voluntariados de los domingos, así nomás como era antes, sino ya era un plan más corporativo.
tenían lo que era Socio Cuyay y Cuyay Corporativo, que acá se encargaba de llegar a las empresas, a contactar más que nada a cada empresa y explicarles cómo funcionaba Cuyay Corporativo. Está el hecho de que van a hacer voluntariado con las empresas, no necesariamente actividades con ellos, pero recaudan donaciones para poder entregar al adulto mayor. Un logro muy importante que nosotros consideramos que ha ocurrido en este 2025 ha sido la primera relación, la primera alianza con una empresa de forma orgánica, la empresa Glitz. Esta empresa llegó a ver nuestras publicidades, llegó a ver nuestros perfiles en nuestras redes sociales. No conocíamos nosotros absolutamente nada de esta empresa. Ellos se contactaron con nosotros. Eso ha sido una emoción de nosotros de saber que sí se puede llegar a abarcar más espacio sin tener que ser el conocido del amigo o alguien cercano, por así decirlo. Fue nuestro primer voluntariado. Más que trabajar con una empresa, una ONG que a veces se siente un poco impersonal, como son los procesos, sentí que era mucho más humano. Haber logrado establecer una campaña con Alianza Lima, haber podido tener esta oportunidad de realizar una campaña en la cancha del estadio del equipo, ha sido un logro muy grande porque hemos logrado que muchas personas lleguen a conocer qué es el voluntariado. Ojalá se pueda en todo el Perú. Salen al terreno de juego del Alejandro Villanueva, Alianza Lima y Ale Teletarma. ¿Puedes contarnos quiénes acompañan a los jugadores de Alianza, Nalu, por favor? Y por supuesto, es la Fundación Cuyay que se encarga de asistir a los adultos mayores que hoy están acompañando al equipo de Alianza Lima. Están saliendo justamente con los jugadores titulares porque este 26 de agosto es el Día del Adulto Mayor, muchachos. Yo creo que sería que Cuyay, más que aportar tal vez económicamente, se enfoca mucho en acompañar. Que la ayuda no solo tiene que ser económica, sino tal vez pasar un día con los adultos mayores, hacerlos cumplir algún sueño que nunca hayan podido hacerlo, y brindarles esa felicidad que tal vez les falta bastante por estar solos o por ser ignorados por la sociedad. Queremos es que trascienda. Si tú le dices a un adulto mayor qué es lo que necesitas, rápido te va a decir plata, comida o algo. Pero a mí desde muy niño me enseñaron eso. Si tú me das de comer hoy, mañana me voy a morir de hambre. Entonces, bajo esa lógica, yo no quiero hacer eso, yo no quiero hacer un asistencialismo, sino yo quiero hacer algo que pueda trascender. Muchas veces nos olvidamos de cómo los adultos mayores han sido parte fundamental a lo largo de la vida para las familias, para la sociedad y para el mundo que vivimos, ¿no? Me ayudó a ser un poco más consciente de lo que los adultos mayores nos pueden demostrar, que a pesar de todos los problemas que podamos tener como sociedad, ellos siempre encuentran la manera de ver las cosas de manera positiva. Han vivido tanto en este mundo que para ellos es ok, va a pasar, está bien, hay luz, estás caminando, estás feliz, hay alimento, entonces todo está bien. Si Cuyay fuera una persona, me la imaginaría como una persona sonriente, segura, que te da ganas de seguir, que tiene una luz que no sabes explicar. Que estaba un poco mal de la vista, me vieron y ahí me han chequeado de todo. Ahora estoy bien, Creo que me enseñó a valorar a los adultos mayores. Creo que me enseñó a valorar cada vez más, extraño más a mis abuelos. Creo que me enseñó a saber cuidar a mamá en sus últimos momentos. Nosotros nos encariñamos muchísimo
Está el caso, por ejemplo, de Olita. He conocido historias de amor únicas, como la de Richard con Zoila. Gracias a Cuyay. Yo creo que haber estado en Cuyay tan involucrada como estuve es como una experiencia laboral adicional, porque yo siempre hablo de Cuyay. No solamente trabajas un poco la empatía de estar en una ONG, sino también es la parte de colaboración, organización, trabajo en equipo. De esta forma Cuyay me ayudó a afrontar muchos retos en Alemania. Como practicante, lo que me ha dado esa experiencia es tener bastante libertad creativa. Diego y Goncha siempre me dan esa libertad de propon, piensa, o más que nada es como que tu mente huele. Cuyay es familia. Creo que tanto el equipo que se formó y se renueva cada año, como lo familiar de compartir con alguien que puede ser tu abuelo, puede ser tu abuela. Cuyay es amor. Para mí es amor. Es darlo todo. Porque eso es lo que hicimos desde un principio, darlo todo. Quédense todo el tiempo que puedan y disfrútenlo. Y, claramente, disfruten a los adultos mayores que están en su vida. Si tuviera a Richard al frente, te diría que lo quiero mucho, que amo sus historias de su vida, de Austria, pero sobre todo te diría que porque está demorándose tanto en bajar, que lo estamos esperando en la sala, que he logrado mucho de los sueños y le prometí que lo haría y que estoy segura de que estaría orgullosa de mí. Yo creo que mi motivación de seguir en Cuyay ahora que estoy en Italia es y sigue siendo la misma de siempre. No importa que estoy lejos, siento que al estar acá estoy haciendo bien a una persona que posiblemente no le queda mucho tiempo de vida, pero hacerla sentir viva, hacerla sentir por lo menos que alguien la quiere. Creo que la vida también en estos 10 años me dio distintos golpes, ¿no? Como te decía, yo creo que Cuyay nació vinculado porque era muy pegado a mi abuela paterna. Hoy en día, y ya desde hace un poco más de un año, creo que lo que me inspira a seguir es mi mamá. Porque de toda mi familia, yo estoy seguro que ella siempre fue la más orgullosa de mí por Cuyay. Creo que es lo que mejor he hecho en mis 32 años de vida y que espero seguir estando orgulloso de él, ¿no? Cuyay empezó con una visita y se convirtió en familia. Aprendimos que acompañar también es curar. En este baúl guardamos historias, abrazos y risas que no envejecen. Hace 10 años, Cuyay empezó buscando nietos. Hoy sabemos que todos llevamos un Cuyay dentro. Porque mientras exista alguien que escuche, la memoria seguirá viva. Cuyay no termina aquí. Sigue en cada nieto que decide quedarse un rato más. Porque el amor, cuando se comparte, se multiplica. Por eso, cuando nos pregunten qué es Cuyay, diremos que es amor hecho tiempo y tiempo hecho abrazo. ¿Cómo ves a Cuyay en 10 años? Con más nietos, más abrazos, menos soledad.